tiene que ser transmitido por algunos nervios, ¿verdad? Esos nervios que transmiten el dolor de toda esta región lateral del cuello se llama plexo cervical superficial. Porque esta parte de aquí ya sabemos que es el trigémino, ¿no ve? El nervio maxilar inferior, esta parte de aquí el nervio maxilar superior y esta parte de aquí el oftálmico. 1, 2, 3, los tres hacen trigémino. Pero esta partecita del gónio, esta parte suprayoidea y la infrayoidea, cuando nos pellizcamos, tenemos que tener ramos sensitivos, ¿no? Esos ramos sensitivos, hijitos, que vienen de acá atrás y nos pellizcamos esta parte, esta otra, ese dolor, que ya no interviene el trigémino, interviene el plexo cervical superficial. Y ese plexo cervical superficial, ya van a saber dónde nace, cómo nace, se los voy a explicar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Doctor, ¿y existe un plexo cervical profundo? Sí, hay. Ese es motor. Ese es para los músculos profundos del cuello, ¿ya? ¿Me entiende? No para el esternocleidomastoideo. Repasaremos. Tenemos la piel, entonces, ¿no es cierto?, que está completamente inervada sensitivamente por el plexo cervical superficial. ¿Comprende? Levantamos la piel, vamos a encontrar a un músculo que se llama el cutáneo del cuello, ¿no ve? Grueso acá, envuelto por la fascia superficialis. ¿Ya? Ese músculo tiene una inervación motora que viene del facial, porque es cutáneo, ¿no ve? Viene del facial, se mueve gracias al facial. ¿Ya? Pero el dolor que nosotros pulsamos en ese músculo, pulsamos, va a sentir ese dolor por el plexo cervical superficial. ¿Entiende? Por el plexo cervical superficial. Levantamos esa aponeurosis fascia superficialis y vamos a tener a los músculos supra e infraioideos, al esternocleidomastoideo que viene acá, ¿me entiende? El esternocleidomastoideo y el trapecio más atrás. Y tenemos la aponeurosis cervical superficial. Fascia superficialis, aponeurosis cervical superficial. Anótense bien esto. Doctor Sagar, ¿y la aponeurosis cervical superficial qué cosa se envuelve? Envuelve a dos músculos, hijito. Al músculo esternocleidomastoideo y al trapecio. Nada más. A esos dos músculos. Y también envuelve a una glándula, sí, a la submaxilar. Han debido ver cómo esa aponeurosis sube y se divide en dos. En una hoja directa y en otra refleja, ¿no ve? Para envolver a la glándula submandibular. ¿Sí? Hasta ahí, ahora hemos visto dos músculos más, ¿no ve? El esternocleidomastoideo y el trapecio. Esos dos músculos, ¿cómo se mueven? Se mueven por el nervio espinal, que yo voy a dar esa clase este sábado. El nervio espinal, su rama externa, inerva motoramente al esternocleidomastoideo y al trapecio. ¿Ya? El nervio espinal, o accesorio que sea. ¿Hasta ahí estamos? Bien, doctor. ¿Y los músculos infraioideos, hijitos? Les he explicado que los músculos infraioideos están inervados por el asa del hipogloso, por un lado, ¿no es cierto?, que se une rama descendente del hipogloso, que es motor, con una rama del plexo cervical profundo, que es motor. Ese plexo cervical profundo va a inervar los escalenos, los músculos profundos, y se va a unir a la rama descendente para dar al homoioideo, al esternocleidoideo y al esternotiroideo. Y un ramito independiente del hipogloso, que eso nada tiene que ver con el plexo cervical profundo, para el tiroideo. Doctor, ¿y si pellizco en los músculos infra y supraioideos, qué acontece? ¿Qué nervio los recoge? El plexo cervical superficial, su rama transversa. Viene aquí y aquí
Entonces, han entendido que el plexo cervical superficial tiene ramos para la piel del cuello, para los músculos supra e infraioideos, ¿no ve? Y ramos también para el esternocleidomastoideo y trapecio, sensitivos, motores, esternocleidomastoideo y trapecio, espinal, infraioideos y hipoglos, motores, supraioideos, ya sabemos, miloioideo, ¿de dónde procede? Del dentario inferior. Para el vientre anterior del digástrico, dentario inferior. Vientre posterior del digástrico, ¿de dónde proviene? Del facial. El facial, ramos extrapetrosos, da un ramo para el vientre posterior y para el estiloioideo, dos ramitos así. ¿No ven? Motores. Entonces, quiero que no se confunda la inervación motora de la sensitiva. Hoy día vamos a hablar de pellizcos, nada más cuando hablemos del plexo cervical superficial. ¿Me están entendiendo? Dolor, termoalgesia, de subida. Ese dolor va a ir, pero ya no van a ir al núcleo, sino directamente van a ir al asta posterior, que es sensitiva, al núcleo gelatinoso de Rolando, y de ahí al hipotálamo, y del hipotálamo a la parte retrorolática del cerebro, donde llega toda la vía sensitiva, llega a ese lugar, ¿entiendes? Y el paciente es consciente del dolor. Bien. Ahora, todo ese plexo cervical quiere decir del cuello, se desprende ya de los nervios que emergen de la columna vertebral. Si bien tenemos, ¿cuántas vértebras cervicales tenemos? ¿Cuántas? 7, ¿no es cierto? 7. Ah, ¿tú? Ya, bien, hijo, bien. 7 vértebras cervicales, tenemos 7. Pero los nervios cervicales son 8, porque salen del intersticio entre vértebra y vértebra. La 8C, y vamos a considerar la primera C, la 2C, la 3C, la 4C, pares. Uno sale a la izquierda, otro derecha. ¿Me entienden? Estos pares que salen del conducto ya no son pues nervios craneales. Los últimos se los voy a dar este sábado. ¿Cuáles son los últimos craneales? El glosofaringeo, neumogástrico, espinal y hipogloso mayor, que son de origen bulbar, ya no son protuberanciales bulbares. Eso se los voy a dar este sábado, ¿no? Esos 4 últimos. Ahora estamos hablando del plexo cervical. El plexo cervical emerge de los nervios cervicales, que son el primero, el segundo, tercero y cuarto. ¿No? Ese es. Entonces emergen de esos 4 primeros, ¿ven? Y del 5. El 5 y el 6 ya se unen para formar el primer tronco primario del plexo braquial. Eso vamos a ver en región supraclavicular. O sea que ahora vamos a ver 4 nervios cervicales, de los 8. La mitad, ¿de acuerdo? ¿Por qué nos interesan esos nervios? Porque de ahí sale el plexo cervical del cuello. ¿Me entienden? De ahí sale. Bien. Entonces, ¿qué tipo de nervios son los del plexo cervical? De los superficiales son sensitivos, los profundos son motores. El nervio raquídeo, cuando nace, uno derecho y otro izquierdo, se divide en 2 ramos, un ramo anterior y otro ramo posterior. El ramo anterior es para la mitad anterior del cuerpo y el ramo posterior es para la mitad posterior del cuerpo. ¿Me entienden? ¿Ya? En este caso vamos a ver los ramos anteriores. Esos anteriores van a dividirse en ramas ascendentes y descendentes para formar asas. ¿Ya? Bien.
Ya, miren. Esta es la parte lateral del cuello, borde inferior de la mandíbula hasta el borde anterior del esternocleidomastoideo. Este músculo es el esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo. Pero para mí este es el músculo cuadrigémino porque tiene también inserción posterior que es occipital. Por lo tanto sería esternocleidomastoideo occipital. ¿No? Esta región también se llama región carotídea. La vamos a ver en el próximo roto. O sea que este músculo solo ahora nos va a servir de referencia, porque este pertenece a la región carotídea o región esternocleidomastoidea. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo la región supraioidea, media y lateral. Aquí está la glándula. Este es el músculo masitero. Ahí estamos en convergencia. Aquí vamos a ver el vientre anterior del digástrico, vientre posterior del digástrico, hueso ioides, la corredera media, ¿no? Aquí vemos los músculos infraioideos. Acá. Bien. Entonces, esta parte lateral del cuello, que es cuadrilateral, borde anterior del trapecio. Este músculo es el trapecio. Entonces aquí hemos sacado ¿qué aponeurosis? Primero la aponeurosis, la fascia superficial, con el cutáneo del cuello, que no lo ven, ya lo hemos cortado, cutáneo del cuello. Se inserta en toda esta parte de aquí y sube y se inserta acá. El cutáneo del cuello y la aponeurosis, la fascia superficiales, ¿no? Ahora estamos aquí se inserta la aponeurosis superficial. Se abre aquí en dos láminas, envuelve a este músculo y se vuelve a unir. Y luego se abre otra vez y envuelve a este músculo trapecio. Es la aponeurosis cervical superficial. Se desdobla a nivel inferior de la glándula submaxilar en una hoja directa y una profunda. ¿No ves? Eso ya hemos visto, ¿no veis? Entonces, ya. Esa es la aponeurosis. Y aquí, ¿qué aponeurosis viene? Viene la aponeurosis cervical media. Muy bien, ahora miren, este músculo esternocleidomastoideo está en forma oblicua, ¿no? Dividiendo esta parte lateral del cuello en dos triángulos. Uno posterior, que estamos viendo acá, triángulo posterior, dice límite. El límite limitado por el borde posterior del esternocleidomastoideo. Miren, borde posterior, anótense bien, triángulo posterior se llama así, ¿ya? Acá. Luego la clavícula, aquí está, clavícula. Y el borde anterior del músculo trapecio, aquí está. ¿Qué se llama este triángulo, hijitos? Triángulo posterior, de la parte lateral del cuello, ¿ya? El piso, tenemos el esplenio, ¿no? El elevador de la escápula y los escalenos. Estos músculos están inervados por el plexo cervical profundo, que es motor, ¿ya? Entonces ya los estamos descargando, ¿ve? Es motores, van a movilizar esto, ¿entienden? ¿Ya? Contiene ramos cutáneos del plexo cervical y al nervio espinal. El nervio espinal también da ramos a este lado. ¿De acuerdo? Bien. Triángulo anterior es este. Línea media anterior del cuello. Este. ¿Ve? Borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. ¿Ve? Y borde inferior de la mandíbula. Este es el triángulo anterior.
O sea que han visto que este músculo, el esternocleidomastoideo, divide la parte lateral del cuello en dos triángulos, en uno anterior y en el otro posterior que hemos visto, ¿no? Bien. Ahora miren, por si acaso, aquí, esta parte, este es el triángulo posterior, ¿verdad? Aquí detrás del esternocleidomastoideo, ¿no? Esternocleidomastoideo occipital. Aquí vemos el homoioideo. Esta partecita también va a dividir en un triángulo superior al homoioideo. Este es el vientre inferior del homoioideo y este es el superior del homoioideo. ¿Sí bien? Sí. Este es el triángulo homoclavicular, este chiquito de acá. Y este es el homotrapeciano, borde posterior del esternocleidomastoideo, borde anterior del trapecio y el homoioideo aquí abajo, ¿ve? Homotrapeciano y homoclavicular. Esto vamos a ver en la región supraclavicular. Vamos a repasar nuevamente estos dos triángulos. ¿Ve? El pis son los músculos supraioideos. Aquí está. ¿Ve? Este es el pis del triángulo, ¿no? Supraioideos e infraioideos están en el triángulo anterior. O sea, ¿en qué triángulo están los músculos supra e infraioideos? Así como vayamos repasando, quiero que se metan en la cabeza. Este está inervado por un ramo del dentario inferior que se llama músculo del vientre anterior del digástrico. Miloioideo igual por el nervio miloioideo, ramos motores. Aquí el facial, aquí el facial. ¿Entienden? Estos están inervados por el asa del hipogloso, ¿ve? Que se reúne con el plexo cervical profundo, que va a inervar los escalenos, ¿no? Los músculos profundos, que hemos visto ya los escalenos. Y menos el tiroideo, que ese es por una ramita independiente, motoramente. Ahora, sensitivamente, si nos pellizcamos toda esta región de la piel, todo, vamos a sentir por el plexo cervical superficial. Vuelvo a repetir, plexo cervical superficial sensitivo. ¿Ya? Ok, bien. Ahora miren, esos triángulos que hemos visto, ¿no? Son, aquí está, vuelvo a repetir, el triángulo medio anterior del cuello. Triángulo posterior. ¿Ven? Y está, otra vez está repitiendo, el borde anterior del trapecio. Y este es el homoclavicular y el homotrapeciano. Posterior, anterior. ¿Quién divide el esternocleidomastoideo? Aquí está la glándula, el músculo masípero. Ya está. Vista lateral del cuello, mostrando el triángulo posterior y el triángulo anterior. ¿Ve? Este es el anterior, este es el posterior. Este es el homoioideo, miren, ven el vientre posterior del homoioideo. Ven acá. Este es el vientre superior del homoioideo. Debajo del esternocleidomastoideo vamos a encontrar el paquete vasculonervioso, la carótida primitiva, la yugular, el nervio neumogástrico. Este lugar es el que no tienen que tocar jamás, porque este músculo está cubriendo el paquete vasculonervioso. Por debajo de este músculo va el homoioideo. Y aquí hace dos triángulos. Este triangulito de aquí abajo, que es el homoclavicular, borde posterior, parte inferior del borde posterior del esternocleidomastoideo, la clavícula y el homoioideo. Homoclavicular, homotrapeciano, borde anterior del trapecio, borde posterior del esternocleidomastoideo y homoioideo. Homotrapeciano, homoclavicular. El triángulo posterior se divide en estos dos subtriángulos. Acá vamos a ver otros triángulos que se van a dividir ahí. Eso es importante desde el punto de vista quirúrgico. Ya.
Estos son el elevador de la escápula, el escaleno medial medio, el escaleno anterior. Estos están inervados por el plexo cervical profundo motoramente, ¿no? Estos infrayoideos sabemos ya, asa del hipoglosio. Este otro ya sabemos quiénes son: milioideo, vientre anterior, vientre posterior del hígado, esternocleidomastoideo, el espinal, el trapecio, el espinal. ¿Ya? Bien, miren esto. Este es el triángulo carotídeo. El triángulo carotídeo está constituido por el vientre posterior del digástrico, borde inferior, ¿no? Por el homoioideo, su vientre superior, y el borde anterior del esternocleidomastoideo occipital. ¿Ves? Su punto occipital. Este músculo también se llama cuadrigemio. Tiene 4 tendones: uno mastoideo, uno occipital, uno clavicular y un esternal. Miren, este triángulo. Si abrimos este triángulo y levantamos esta parte del esternocleidomastoideo, vamos a encontrar la carótida primitiva y adentro, por eso se llama triángulo carotídeo, para encontrar por debajo de este músculo. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Bien, cuando se les pregunte, descríbame el triángulo carotídeo, tienen que describir cómo está limitado. Doctorita, tenemos que sacar la glándula submandibular. Tenemos que sacarla porque está cancerosa. Entonces tenemos que hacer el abordaje por el triángulo digástrico, o diga triángulo submandibular. ¿Y cómo está constituido ese triángulo? Está constituido por el borde inferior de la mandíbula, por el vientre anterior del digástrico y por el vientre posterior del digástrico. Por eso se llama triángulo digástrico. ¿Y qué contiene el triángulo digástrico? Contiene la glándula submandibular, la vena y la arteria faciales, los ganglios linfáticos preglandulares, prevasculares, retrovasculares, que también ahora vamos a ver esos linfáticos. ¿Ya? Bien. Este otro triángulo se llama el triángulo muscular. Este triángulo está conformado por el homoioideo, acá, el borde anterior, el tercio inferior del borde anterior del esternocleidomastoideo y la línea media del cuello, aquí. Se llama muscular porque aquí vamos a encontrar los músculos infraioideos. Por eso se llama muscular. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. Esos son los triángulos que teníamos que ver. Muy bien. Plexo cervical, superficial. Primero vamos a ver qué es el plexo cervical. Miren, el plexo cervical está constituido por el primero, segundo, tercero y cuartos nervios raquídeos. 4 nervios en el cuello. ¿Entienden? Estos van a dar ramos profundos que van a ser para el plexo cervical profundo. Aquí tienen uno de los ramos, que vienen del hipogloso, y aquí está el asa del hipogloso. Estos son ramos motores: homoioideo, esternocleidomastoideo, esternocleidomastoideo. Este ramito solo es para el tiroideo, ya no es del asa, del hipogloso, que viene del plexo cervical profundo y del nervio hipogloso. Bien. Este primer tronco tiene un ramo descendente, que se une a un ramo ascendente del segundo tronco, que es este, ¿no? Y forman un asa, aquí, asa. Un asa, ¿no? Que se llama el asa del Atlas. Esta primera asa del Atlas. Ahora, este tiene un ramo descendente, este segundo,
Y este tercero tiene un ramo ascendente y forman otra asa. ¿Ve? Ese asa se llama del axis. Este es del atlas, este es del axis. El axis es la segunda vértebra cervical, ¿verdad? Luego este tiene un ramo descendente también que va a formar un tercer asa, ¿no? Un tercer asa que va a ser el asa tercero, nada más. Este va a dar un ramito que se va a unir al cuarto cervical y va a formar un nervio, que es este, nervio frénico. Por favor, quiero que me lo anoten bien, este nervio frénico, vamos a hablar mucho de él. Este es el frénico. Entonces se desprende del cuarto asa. Ahora miren, de esta segunda asa, se van a desprender los siguientes ramos del plexo cervical superficial. Rama mastoidea, rama auricular y rama transversa. ¿De dónde proceden? De la segunda asa. De esta. Y el ramo supraclavicular va a desprenderse de la cuarta, del nervio cuarto, 1, 2, 3, 4, de este. Y el nervio frénico también de una anastomosis del cuarto, y a veces le viene del tercero, acá. Este es el nervio frénico, este nervio frénico, que lo vamos a dejar aparte, este nervio. Nos interesan los 4 nervios del plexo cervical superficial que estamos estudiando. El profundo ya sabemos que dónde van a ir, a los escalenos, al músculo largo del cuello y demás cosas, ¿eso? No nos interesa. En nuestro programa está plexo cervical superficial. Entonces, ¿cuántos ramos habían constituido el plexo cervical superficial? Ramo auricular, oreja. Ramo mastoideo. ¿Ya? Ramo transverso, hacia adelante, ramo transverso, ¿no? Y ramo supraclavicular. 4 ramos tiene el plexo cervical superficial. ¿Estamos? De esos 4 ramos, 3 se desprenden de la segunda asa. Y el supraclavicular del cuarto nervio. ¿Ya? Eso van a ver en su vídeo. Bien. Aquí está, vamos a ver ya algunas ramas del esternocleidomastoideo. ¿Ve? Esta rama que pasa por fuera del esternocleidomastoideo así, en forma ascendente, son los ramos auriculares. ¿Ya? Y esta rama que bordea el esternocleidomastoideo por detrás sale, es el ramo mastoideo. Atiéndanme bien, sensitivos. ¿Ya? Este va a recoger la sensibilidad de la parte anterior y posterior del pabellón. El ramo anterior se llama aurículo parotidio, estos ramos, aurículo parotidio. Estos ramos son aurículo mastoideos. Este ramo es el mastoideo y este es el occipital. O sea, que el plexo cervical superficial tiene este ramo auricular que se desprende de la segunda asa, ¿no? Que se divide en 2, uno anterior o aurículo parotidio y otro posterior aurículo mastoideo. Aquí está. Y este es el ramo mastoideo, ¿de dónde sale? De las segundas, que va a la mastoides y a la parte posterior, o sea, la nuca, al lado occipital. Este. Bueno,
Ahí hemos visto dos ramas. ¿De dónde se desprenden? Del segundo asa. Bien. Este es el cadáver, ahí está. Este es el ramo, este es el supraclavicular, que no lo hemos visto todavía. Y ya es la cervical transversa que se llama. Aquí está el cutáneo del cuello, este músculo que está inervado por el facial, es cutáneo, pero tiene su inervación que le viene sensitiva, que le viene del plexo cervical superficial. ¿Qué ramo es este? Auricular, ¿no ve? Estos ramos anteriores son aurículo-parotídeos, aurículo-mastoideos. ¿De dónde se desprende? Del segundo asa. Esta otra, ¿cuál es? El mastoideo. Tiene ramos mastoideos y ramos occipitales. Bien. Ahí tenemos. Ya. Este ramo es el auricular, preauricular o aurículo parotídeo, aurículo mastoideo. Este es el ramo mastoideo, este es el ramo occipital. Este es el ramo transverso. Está envuelto por la poneurosis del esternocleidomastoideo, por lo tanto, la poneurosis cervical superficial. Este ramo, ¿no?, va a ir a los músculos supra e infraioideos. Aquí está. Si nos pellizcamos toda esta parte de aquí, vamos a sentir por el ramo transverso. Ahora, este ramo transverso, ¿dónde nace, doctor Sagada? En la segunda asa, hijitos, igual que los otros anteriores de la segunda asa. De ahí se desprende, ¿ven? Luego viene este, que es el ramo que prácticamente pasa por debajo del esternocleidomastoideo y viene a la región subclavicular, posterior y supraclavicular. ¿De dónde se desprende, doctor? ¿También de la segunda asa? No, del cuarto nervio. Ojo, cuarto nervio, ¿ya? Ese cuarto nervio que va a dar también lugar al frénico, que les he dicho, ojo con este nervio, ¿no ve que está bajando así? Se llama frénico. Y van a ver para qué sirve, qué importancia tiene. Entonces, aquí, hijitos, tenemos los 4 nervios que constituyen el plexo cervical superficial, ramos sensitivos, que si nos pellizcamos o nos quemamos la parte lateral del cuello, vamos a sentir por estos ramos. ¿Qué ramo es este? Primero, el auricular, que se divide en un auricular anterior o aurículo parotídeo, porque aquí está la parótida. Este es el aurículo mastoideo. Este otro es el ramo mastoideo. Y este es el ramo transverso. Así viene, así. Transverso. ¿Dónde? Hacia la parte supra e infraioidea. ¿Entiendes? Ahí está. Y este otro es el supraclavicular. ¿Cuántos ramos tiene el plexo cervical superficial? ¿Cuáles son? Auricular, que se divide en 2, aurículo parotídeo y aurículo mastoideo. El otro es el mastoideo, que tiene ramas mastoideas y occipitales. El otro, transverso, ¿no ve? Transverso, que va hacia la región supra e infraioideas, ¿no ve? Esos 3, ¿de dónde se desprenden? De la segunda asa que hemos visto. Segunda asa, ¿no?, que está formada por el nervio 2 y el 3. Segunda asa. Y el supraclavicular del cuarto, no cuarta asa, cuarto nervio, ¿no?, que forma también el frénico. ¿Estamos? Esta parte supraclavicular se llama pellizco, me va a doler por esta cuarta rama del plexo cervical superficial. La quinta y la sexta ya es del plexo braquial. Eso vamos a llevar en región supraclavicular, el plexo braquial, cómo se forma, ¿no? Quinta y sexta se unen, primer tronco primario. Séptima, un solo tronco, el medio.
y el tercer tronco primario ya es la octava, o digo, claro, la octava y la primera dorsal. Ahí tienen. Entonces, ¿ven? Aquí está, este es el ramo occipital, esternocleidomastoideo, preauricular, transverso, supra e infraioideos, ¿ven? Aquí está, supraclavicular. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, segundas, del cuarto nervio. Ahí tienen, de las asas. Aquí están. Este sería el ramo transverso. Miren dónde va, de dónde recoge. Esta información del dolor viene así, hacia el asta posterior y sube al cerebro. Igual el dolor de acá. Miren el ángulo de la mandíbula, viene acá. Esta parte de aquí es trigeminal, trigeminal, trigeminal. Este es supraclavicular. Ramo transverso, este es auricular y este es el mastoideo. ¿Qué hemos cortado aquí? El esternocleidomastoideo para ver las asas. Y aquí están los músculos escaleros. Este es el homoioideo. Este es su vientre anterior del homoioideo. Esta es la rama descendente del hipogloso, que se une con una rama del plexo cervical profundo, que es motor, y de aquí van a dar la inervación aquí al homoioideo. Esto otro está dando al esternocleidoideo, y esta otra al esternocleidoioideo. Aquí están las ramitas. El asa del hipogloso. ¿Bien? Estamos viendo ahí. Este es el trapecio. Esternocleidomastoideo cortado y cortado. Para ver esto hemos tenido que resecar también las arterias, la vena yugular interna, la carótida primitiva, interna y externa a este nivel, ¿no? El nervio frénico que está bajando por acá, y el frénico se desprende de acá, está bajando así, y más arriba el simpático y el neumogástrico, un nervio de la vida y de la muerte. Y estos ramitos que estamos viendo son sensitivos para la sensibilidad termoalgésica, punzada, quemadura, todo eso, ¿no? Termotemperatura. Están las asas nuevamente. Aquí esto ya lo hemos explicado, el nervio hipogloso. Aquí tenemos, miren, aquí están los grandes vasos. Estos están cubiertos por el esternocleidomastoideo. Este paquete está envuelto por una poneurosis que se llama perivascular. Envuelve a la carótida, a la yugular interna, miren qué gruesa está. Este es el nervio neumogástrico y vamos a tener por acá el nervio frénico. Este que se está desprendiendo del SAS, ese es el frénico. ¿Ve? Un ratito, aquí está, miren hijo, este es el frénico. Frénico, este. Miren, está viniendo de este lugar, en el cuarto está bajando. ¿Ve? El frénico, este. Porque este es el neumogástrico. Decimal craneal. Ahí tenemos los ramos auriculares, ganglios linfáticos, esta es la glándula submandibular, vientre posterior del bigástrico, este es el estilo hioideo, este es el vientre posterior del bigástrico, facial. Aquí, del dentario inferior, este y este, el milioideo, la glándula. Y aquí vemos los ramos supraclaviculares. Este que baja acá es el neumogástrico. Y este que viene aquí es el frénico. Miren, está bajando, ya vamos a ver tercio. Este es el cadáver. Estos son los ramos supraclaviculares. Todos estos, este es el ramo transverso.
Estos otros son los auriculares en cada. Y esas en el azul son venas. Aquí vemos, ¿ven? Los ramos. Aquí estamos viendo el frénico. Nervio frénico, miren. ¿Se fijan dónde está yendo? ¿Saben qué es esto? Este es el músculo diafragma. Este nervio frénico, ahora vamos a hablar del frénico, para ya botar todo lo de plexo, el frénico. El frénico, entonces, se necesita ese nerviosito que está saliendo de la tercera asa, ¿no? Y del cuarto nervio. Se unen y van a formar el frénico. Resulta que este nervio frénico tiene una trayectoria en el cuello y luego hay un frénico derecho y otro izquierdo, ¿no? Que cuando veamos ya esa región no nos interesa mucho sus relaciones, me interesa mucho que ustedes sepan la función del frénico, porque van a tener también que dar algunas medicaciones para frenar. Qué chistoso, ¿no? Frenar al frénico. Miren, el nervio frénico va a dar una inervación al pericardio, o sea que a las membranas que envuelven al corazón y a la membrana que envuelve los pulmones, a las pleuras. Pero su función fundamental es de manejar el diafragma. El diafragma, hijitos, es un músculo que está entre el tórax y el abdomen, pero es cerrado, completamente cerrado. El esófago que perfora el diafragma, lo perfora de tal forma que no hay comunicación de aire entre el tórax y el abdomen, sino simplemente es un tubo. ¿Me entienden? El tubo, el esófago, pasa por ahí, pero el diafragma mantiene. Ahora, está así el diafragma, ¿entienden? Acá, ¿ya? Acá. Cuando vamos a respirar, suben las costillas. O sea que el perímetro antero-posterior del tórax se agranda, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿quiénes actúan? Los músculos que van a subir las costillas. Entre esos, inclusive, está el esternocleidomastoideo, sobre la clavícula. Los músculos escalenos, que tienen inserciones costales en las costillas, se contraen y suben. Los músculos intercostales suben. Esto está caído. Esto sube. El perímetro antero-posterior aumenta. ¿Me entienden? ¿Y quién crea un vacío en el tórax? Aquí tiene que haber un vacío, chupar el aire. El diafragma baja y produce un vacío ahí. Y en ese vacío ayuda para que los pulmones se inflen. ¿Qué les parece? O sea que los pulmones de por sí nomás no se inflan. Tienen inervación del neumogástrico, sí, pero necesitan alguien que los ayude a inflarse. Además, para inflarse necesitan espacio. Entonces, en la inspiración, suben las costillas, subimos, miren. Yo estoy con las costillas arriba. Mi diafragma ha bajado para crear un vacío. ¿Me entienden? A chupar el tórax. ¿Ya? Y ha ayudado para que mis pulmones se inflen. Primero, el momento del parto, la mujer puje. El diafragma baja, ¿no? No solamente crea el vacío, sino comprime las vísceras inferiores y permite la contracción uterina. Vamos a toser, tenemos que expectorar. Lo hacemos, la expectoración actúa en el freno, moviendo el diafragma. ¿De acuerdo? Es un músculo, el diafragma.
A veces el frénico se enoja cuando hemos bebido mucho. ¿Y qué produce? ¿Entiende? El hipo. Son por impulsos eléctricos del frénico involuntario que va hacia el diafragma. Ahora muchos dicen, para que se le pase el hipo hay que hacerlo asustar. Es una miocontracción, músculo, contracción muscular, ¿verdad, niñas? Entonces, ¿hay que hacerlo asustar? Llévenlo a que le hagan 7 fumadas poderosas, ¿sí? No sirve, ¿ve? Que tome un vaso lleno de agua, se le ha de pasar el litro. No. ¿Con qué se le pasa? Con un mío relajado. ¿Cómo? ¿Qué alguien me decía por ahí? ¿Con algo más? Mío relajado. En la farmacia hay Relaxita, Tolangial Relax, todos los medicamentos que son relax, uno pues pone en la receta, ¿no? ¿Qué cosa fue? No, tomar. Entonces, mío relajante, listo cualquiera, y se acabó. Entonces eso toma pues en farmacia un ratito, se acuesta, les relaja el diafragma y chao hipo, ¿no? Está relajado el diafragma. Entonces miren la importancia que tiene el nervio frénico. Por eso quería que lo identifiquen primero cómo está bajando, ¿no? Y cómo luego baja y se distribuye por el diafragma, dejando ramitas, para las pleuras pulmonares. Estos son los pulmones, este es el corazón. Miren, dar ramitos al pericardio. Pericardio es la poneurosis que envuelve al corazón. Este lugar se llama mediastino, donde ocupa el corazón. La casita del corazón es el mediastino anterior, entre los dos pulmones. ¿Ve? Y así baja el freno. ¿Para qué? Para que esto baje, se cree el vacío y se inflen los pulmoncitos. Eso es lo que me interesa que sepan, la función que cumple. ¿No les parece maravilloso el ser que nos ha creado? ¿Cómo nos ha creado con tanta habilidad, con tanta sapiencia, que hasta ahora el hombre no puede hacer un frénico artificial, ¿no? Y que a veces hay hombres que tienen un hipocrónico cuando nos han cortado este nervio, que si cortamos este nervio, pues nos morimos porque no podemos respirar. Es responsable de la respiración, y no directo, indirecto, porque al bajar esto crea el vacío y se inflan los pulmones. Tienen otra vez, ahí está el frénico. Por eso quería darle un lugar de importancia al frénico, por eso les dije, vean bien de dónde se desprende. Ganglios linfáticos. Miren, resultados es que nosotros, entre célula y célula, tenemos un líquido que se llama líquido intersticial. Han visto en histología, seguramente, ¿no? Microscópicamente, que todos los tejidos están constituidos por células. ¿De acuerdo? Las células por partículas y las partículas por átomos y los átomos por partículas subatómicas, incluso los fotones. Por eso decimos que nosotros somos luz. Bueno, pero nos vamos a quedar en la célula, que es todavía una cosa muy grande, es como el mundo comparado con un alfiler. Una célula, al lado de otra célula, enfrente otra célula. Entre las células circula un líquido que se llama el líquido intersticial.
que limpia el espacio. Lo limpia de virus, de bacterias. Pueden ser células que estén atacadas o injuriadas, digamos, por un virus o una bacteria, ¿me entienden? Esa bacteria, ese virus, está nadando en ese líquido intersticial. Ese líquido lo absorben los vasos capilares, linfáticos, señores. Estoy entrando en el preámbulo del tema, para que entiendan. Porque si yo voy directamente y les voy a dar las cadenas, los voy a volver locos, en primer lugar, y me van a decir, ¿para qué miércoles sirve esto que usted me está explicando? ¿No ves? Lógico, tendría que ser así. Entonces, miren, entre célula y célula, microscópicamente hay tubitos delgaditos que están absorbiendo ese líquido, que está produciendo la célula. Y todos esos tubos microscópicos se van uniendo para formar tubos más gruesos. Y cuando ya son más gruesos, ¿no?, se llaman conductos orgánicos. Entonces, ¿dónde se ha originado la linfa? La linfa se ha originado en el tejido intersticial entre célula y célula, de cualquier tejido. Tenemos líquido que está circulando entre célula y célula. Eso se llama linfa. ¿Qué color tiene? Medio amarillenta es la linfa. Y el sistema linfático constituye parte del aparato cardiocirculatorio. Así como tenemos sangre venosa, sangre arterial, también tenemos líquido linfático. Importante. ¿De dónde nace ese líquido? En el tejido intersticial. De ahí los vasos microscópicos recogen a vasos más grandes y se transforman en tubos ya de gruesos, llevando líquido linfático. Sí, pero doctor, ¿dónde ves el líquido linfático? Va a ganglios linfáticos. ¿Qué son los ganglios linfáticos? Son unos órganos ovalados, unos son aplanados, otros son pequeños, otros son más grandes, pero ¿qué contienen? Linfocitos. Entonces, ¿qué son? Órganos de defensa. ¿Cómo nos defienden? Miren, así nos defienden. Digamos una infección de una muela, ¿no ve? Entonces, en esas células pulpares que tenemos en la pulpa dental, está corriendo líquido linfático, ¿no ve? ¿Qué tiene? Bacterias. Las bacterias de la carie. Y más aún si la muela se ha infectado, ya tiene pus. Ya la cara se ha hecho un flemón acá. ¿Ven? Entonces, ¿qué está? La linfa, ¿con qué está? Con bacterias. Esas bacterias van a ir por esa cañería. Y esa cañería va a llegar a la primera aduana. Esa primera aduana va a ser un ganglio linfático. Y le va a decir, un momentito, aquí solo pasa la linfa. ¿Tú quién eres? Pues yo soy una bacteria y he atacado la muela. No, hijito, vos te quedas aquí. Solo pasa la linfa. Pasa la linfa. Ese ganglio se infla, se agranda. ¿Entiendes? ¿Por qué se agranda? Porque tiene muchos alojados. Y esos alojados pues son las bacterias y los virus. ¿Entienden? Ahora, díganme ustedes si esto no es maravilloso. Si no hubieran los ganglios linfáticos que frenan, esas bacterias seguirían su curso. ¿Dónde llegarían? A las venas. Y de las venas, ¿dónde irían? A todo el organismo. ¿Y qué se produciría? Una septicemia, infección generalizada.
Y por una carie dental, el hombre moriría, porque se infectaría todo su cuerpo y hubiéramos desaparecido del planeta. Porque con una pequeña infección en la frente nos daría una septicemia si no hubieran esas arterias que se llaman ganglios linfáticos. Entonces, hijos, ¿tiene importancia o no tiene importancia el ganglio linfático? ¿No ve? Porque si no, por una infección ya nos vamos. Entonces, por eso decimos, cuando vemos una infección en la boca, ¿no? ¿Cuáles son los linfáticos primeros que van a recibir esa infección? Los de la cadena submental. Por eso nos interesa. Y en el paciente, ¿no? Este es mi paciente, entonces yo veo su lengua, pero ¿en qué parte de la lengua? Si es en la parte posterior, tiene que estar en el ganglio posterior, ¿no? Entonces, señora paciente, mírese las rodillas. Entonces yo agarro esto, toco. Ah, aquí está el bandido. Y lo toco al ganglio linfático como una reja, así de grande. Entonces digo, ajá, la infección de la lengua está casi en la base. A ver, abra la boca, señora, le levanto la lengua y le encuentro la infección. Les receto sus antibióticos, le hago la curación, todo eso. Y le agradezco al ganglio linfático que se ha infartado, porque no ha permitido que esa infección pase a torrente circulatoria y se muera. 24 horas por una septicemia se muere. ¿Entienden? Ahora miren, cuando ustedes vean que una cadena ganglionar, no solamente hay un infarto en un ganglio, sino el ganglio subsiguiente también está infartado, está agrandado. Y el subsiguiente también está agrandado. ¿Qué sospechan que tenemos que tener? Que el paciente tiene un cáncer. Porque lo único que no puede el ganglio linfático es detener a la célula cancerosa. Un cáncer de lengua, por ejemplo, nosotros tocamos ganglio linfático agrandado. Caramba, más abajo, tocamos la cadena yugular, agrandado. Sobaco, su ganglio linfático agrandado. No, pues de ahí mandamos al laboratorio de histopatología esa parte de la lengua de atrás y nos dicen cáncer de lengua. Acontece que así son las células cancerosas y agresivas. Llegan a la primera, bueno, tú no me pasas, solo pasa la linfa. La célula cancerosa le dice, si tiene desmos apártate y se pasa. Y se entra a torrente circulatorio. Así de agresiva es el virus. Para mí todos los cánceres son virales. Este es un concepto personal. Por lo que he podido estudiar, todos los cánceres son virales. No hay uno bacteriano. Y todos llevamos ese virus latente. Se nos despierta ese virus cuando entramos en estrés, cuando entramos en preocupaciones y demás cosas, y nos ataca a cualquier lugar. Pero están durmiendo en nuestro cuerpo. Es así de agresiva la grande. Y se produce la famosa metástasis, porque viajan en el torrente circulatorio y dicen, me bajo aquí, y se bajan los pulmones. Y se produce el cáncer pulmonar. Pero el primario, ¿dónde está? En la lengua, en la parte posterior de la lengua. O puede estar el primario en el hueso, un osteosarcoma. Y el paciente de repente dice, no tengo una tos que no se me pasa. Le sacan una radiografía, unos nódulos así, cancerosos. ¿De dónde le ha provenido este cáncer? Porque esto ya es metástasis. ¿Le ven bien? En el hueso. Ahí está el nido. El nido puede estar en la lengua. Hay cáncer bucal, cáncer de tráquea, de esófago, de estómago. Eso se difunde, eso se llama metástasis.
Y cuando hay eso hay que sacar toda la cadena ganglionar. ¿Me entienden? Ahora ya saben qué es la linfa, dónde nace la linfa, para qué se colecciona la linfa, quiénes son las aduanas que no dejan pasar los virus. Los virus corrientes muy fácilmente los filtra el ganglio. Las bacterias igual, se agrandan. Ahora han de volver a su estado normal cuando el paciente esté curado. Cuando ustedes no curen al paciente, ese ganglio ya va a estar bien perdidito por ahí. Y de ese modo pues tenemos ya los linfáticos. A ver, esto, a ver, esto se ha desconectado. Ya, bueno, así es, ganglios linfáticos. Miren, se distribuyen así, superficiales. Estos, silencio, estos son ganglios linfáticos de la cadena pericervical. Subretales, submaxilares, ya saben los submaxilares cuáles son, ¿no? Aquí están los ganglios que vienen también de esta cadena, ¿no? Ahí tenemos los submaxilares, estos son los genianos, superficiales son parotidios. Los genianos son superiores, medios e inferiores. Estos son los submentales, estos son los submaxilares. Preglandular, prevascular, retrovascular. Este ganglio es el ganglio de Kudnes, es el más grande de la cadena subgástrica. Estos son de la cadena yugular, son los profundos. Estos son los ganglios retroauriculares
y occipitales. Estos son los preauriculares por delante del tracto. Y estos son los parotidios. Los parotidios son los supraponeuróticos, subaponeuróticos e intraglandulares. Son en 3 planos que están estos ganglios linfáticos, ¿no? Estos son de la cadena vertical, de la cadena de la yugular. Hay otros de la cadena espinal, ¿no? Estos ganglios linfáticos están en esa posición. Este es un ganglio linfático. Esta es la estructura histológica de un ganglio linfático. Este es el tejido intersticial. Y cómo van recogiendo los vasos, pequeños vasos, van recogiendo para ir a la circulación linfática. Estos son las verdaderas aduanas. Esta es una afectación de los ganglios linfáticos en el cáncer de tiroides. Hay un cáncer de glándula tiroides, entonces se ve la invasión de las células cancerígenas, que no puede detener el ganglio linfático. Ahí tenemos, cuando levantamos la cabeza, son los parotidios, ¿no? El ganglio de Kuttner. Estos son de la cadena cervical profunda, ¿no? Del nervio espinal o nervio accesorio. Este nervio es el que da motricidad al esternocleidomastoideo y al trapecio, y hay una cadena ganglionar que por su posición cercana al nervio espinal se le ha dado el nombre de cadena espinal de los ganglios linfáticos. Estos que se ven perdidos debajo del esternocleidomastoideo son de la cadena yugular, y este es el ganglio de Kuttner, de la cadena subdigástrica, por debajo del digástrico. Aquí está, y estos son los submaxilares, los que tenemos que palpar para ver de dónde proviene la infección. Las infecciones, por ejemplo, que están por encima de la cara, los ganglios linfáticos de la región geniana, que no se ven acá, van a ser los que van a sufrir el infarto. Y de los parotidios, cuando tenemos lesiones en el cuero cabelludo, la porción occipital, los occipitales, en esta cadena que se llama perivascular. Esos son los ganglios linfáticos. Aquí tenemos otra forma de explicar. Estos son de la cadena perivascular, que son los mastoideos, los occipitales. Estos son de la cadena yugular, estos, de la cadena espinal. Los submentonianos, submaxilares. Todos los ganglios que tenemos que palpar. Miren, aquí están los parotidios en amarillo. Este es el ganglio de Kuttner o de la cadena subdigástrica, ¿no? Estos son los cervicales laterales superficiales, los profundos. Todos estos ganglios linfáticos van a desencadenar a 2 conductos gruesos, que uno es el conducto torácico, que va hacia el confluente yúgulo subclavio izquierdo, y el otro se llama la gran vena linfática de la cabeza y del cuello. Al conducto torácico van los ganglios linfáticos también del tórax, del abdomen y de los miembros inferiores. Ya vamos a ver de dónde filtran esos ganglios. Aquí tienen los retroauriculares occipitales. Cuando hay una lesión acá, estos se infartan. Estos son los preauriculares. No, estos son los genianos, ¿ven? De la cadena geniana, estos. Submentales, submaxilares. ¿Ven? De toda esta cadena. Este es de la cadena yugular, estas son del nervio espinal. Aquí tenemos el confluente yúgulo subclavio.
¿eh? Cómo van a desembocar estos linfáticos de esas cadenas a ese lugar. Vista de frente, derechos e izquierdos. Tenemos que palpar toda esta cadena. Estos son los submentales, estos son los submaxilares, que están en otro color, y en verde los que están por debajo del hueso hioides, en estas cadenas. Miren, los linfáticos del tórax y del abdomen van a ir siempre por estos conductos al confluente yúgulo-subclavio. Yúgulo, yugular, subclavio, esta es la subclavia, vena subclavia, esta es la yugular interna. Este se llama ángulo de Pirogov, confluente yúgulo subclavio. Ahí va el conducto torácico y la gran vena linfática a este otro lado. ¿Ven? Tronco colector, aquí está. De toda esta parte que ven aquí, van al conducto torácico, a la izquierda, al confluente yúgulo subclavio. Desemboca entonces en las venas, en la vena, en el confluente yúgulo subclavio izquierdo, yúgulo subclavio derecho. Dos conductos colectores, son el conducto torácico y la gran vena linfática. ¿No ven? ¿Listo? Bueno, ahora ahí tienen las venas, que a veces se obstruyen, es otra cosa. Este es el inicio de las varices, ¿no? Cuando ya se habla de vena. Estos son los linfáticos. En un caso de un cáncer, por ejemplo, de cavidad bucal, se infartan así, de esa manera, se agrandan. Esa es la forma de palpar los ganglios linfáticos en el paciente, que nos va a dar la ubicación de la infección. Estos son los ganglios profundos, ya vemos en el cuello, en el borde anterior del esternocleidomastoideo. Ahora vamos a entrar a lo que son los senos craneales. Los senos craneales llevan sangre venosa. Y doctor Sagárnaga, ¿por qué se llaman senos? Porque no son igual que las venas. Los senos craneales son inextensibles, no tienen válvulas, llevan sangre venosa, que recogen de todo el encéfalo. No son igual que las venas histológicamente, por eso no podemos decirles venas cerebrales. En vez de venas cerebrales los llamamos senos cerebrales, ¿no? Aquí tenemos los diferentes senos. Este es el seno longitudinal superior, que ustedes lo conocen. Este es el seno longitudinal inferior, este es el seno recto, el seno lateral. Tenemos dos confluentes seguidos de los venos, donde confluye la sangre venosa del cerebro. Confluye aquí, este es el confluente póstero superior, o prensa de erófilo, donde confluye el seno longitudinal superior, el seno recto, el seno lateral, los senos occipitales, los senos petrosos superior, inferior, en fin, y un confluente anterior que está un confluente antero inferior que está constituido por el seno cavernoso. O sea, dos confluentes tenemos, uno póstero superior, que es la prensa de erófilo, aquí atrás, que está situado en la protuberancia occipital interna o anterior, y un confluente antero-inferior, que es el seno cavernoso, aquí, en la parte lateral del esfenoides. Bien, aquí tenemos el seno cavernoso, ¿ven? Acá. Este es el seno longitudinal superior, en una confluencia. Este es el seno recto, este es el seno longitudinal inferior, esta es la hoz del cerebro, que está separando el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro. Aquí se forman las estructuras interhemisféricas. Esta es la prensa de erófilo, este es el seno lateral, porción occipital, esta es la porción mastoidea y el nacimiento de la yugular.
Este es el seno que está recogiendo, ¿no? Es esponjoso este seno, ¿no? Por eso se llama, en el medio de este seno está pasando la carótida interna, por eso se llama cavernoso, porque tiene cavernas, como una esponja, ¿no? Este seno va a recibir aferentes que van a ir hacia el seno, ¿no? Que van a ser las oftálmicas, superior e inferior. Va a ser la parieto esfenoidal o esfenoparietal, por acá, que vienen hacia este lado. La intercarotidia, que es el seno intercarotidio, miren, aquí está, intercarotidio, ¿eh? De un seno al otro seno, también recibe. Y las aferentes, estas son las eferentes que vienen del seno, y del seno sale seno petroso superior, seno petroso inferior, petro occipital, en fin, que van hacia el confluente posterior, yúgulo, y de aquí van a formar acá, ahí van a ser la yugular interna. Este es el cerebelo, son las venas cerebelosas que van a ir al confluente posterior. ¿Ven? Aquí está. Estas son las oftálmicas superior e inferior que van a recibir del globo ocular, las venas vorticosas, ciliares, coroideas, en fin, que van a estas. Este es el seno esfenoparietal, que viene. Este es el coronario o intercarotidio, que se llama. Este es el seno. Ahora, los que salen de este seno hacia atrás, sale este seno, que es el seno petroso superior, que camina por el borde superior del peñasco. Este otro es el seno petroso inferior. Este es el seno lateral, ¿no? Que comienza acá, el seno recto, el seno longitudinal superior, termina acá, prensa del ófilo, y de aquí sale el seno lateral, porción occipital, porción mastoidea, y va a terminar en este confluente. En este confluente va a vaciar toda la sangre venosa del cerebro, se va a vaciar para conformar la vena yugular interna, que nace gracias al chorro de sangre que le viene de todos los senos craneales. Ahora, obviamente, el seno longitudinal superior va a recibir afluentes. ¿Cuáles van a ser? La vena anastomótica de Troller, la vena del agujero ciego, las venas emisarias, después van a ser las venas de la parte media de la tabla externa e interna de los huesos planos, y la vena anastomótica de Troller, afluentes. Eso ya lean, ¿de acuerdo? El tema es así, aquí está. Este es el confluente antero inferior, póstero superior. Está cortado, ¿ve el seno? Para que ustedes vean. Aquí comienza el seno lateral y termina acá. Y este seno lateral aquí va a recibir, aquí va a desembocar el seno longitudinal superior, aquí el seno recto y el longitudinal inferior. Acá van a desembocar los senos petrooccipitales, ¿no? Y este seno va a recibir y va a sacar también los senos petroso superior, petroso inferior, petrooccipital, estos de este lugar. Este es el seno parietal. Bien, este es el confluente anterior, confluente posterior. Todos los senos se reúnen para botar la sangre venosa a un conducto grueso que se va a llamar la sena yugular. Miren, este es el seno. Este es el seno cavernoso, izquierdo-derecho. Aquí está la arteria carótida interna en su espesor. Miren, como una esponja, ¿no ven? Tiene sus cavidades. Por este lado va el tercer par, que es el motor ocular común, el motor ocular externo.
el nervio oftálmico, ahí tiene, el nervio oftálmico, por acá. Todo este es el seno cavernoso. Esta es la carótida. Nervio troclear por la parte externa. Aquí tiene. Estas son las venas oftálmicas superior. Seno esfenoidal, que se llama esfeno parietal porque viene desde acá. Seno cavernoso. Este es el seno petroso superior, por el borde superior de la porción petrosa. El seno sigmoideo, porque hace una forma de S, al llegar a este confluente de acá. ¿Ve? Estas son el seno cavernoso, estas son los referentes. ¿Ve? Seno petroso inferior. Todos estos de aquí son los senos intercavernosos o intercarotídeos o coronarios, que también se llaman. Plexo basilar, porque está en la forcis basilar del occipital, petrooccipital. Esta es la vena cerebral mayor, que va hacia el seno recto. Esos son los senos, vena central de la retina. ¿Por dónde va a salir la vena central de la retina? Por el nervio óptico, por el mismo lugar que entra la arteria central de la retina y el nervio de Tiedemann, que es nervio del ganglio ciliar, que va a reportar la presión intraocular. O sea que en el nervio óptico, en el interior, está la vena central de la retina, la arteria central de la retina y el nervio de Tiedemann. Y ese nervio que si lo cortamos, le cortamos la visión. Aquí está la oftálmica superior, la oftálmica inferior. ¿Ven? Aquí. ¿Dónde van? Hacia el seno cavernoso. ¿Ven? Todo esto. ¿Ven? Esta otra ya no, esta es la vena facial. Va a ir directamente a la yugular. Esta es la yugular interna. ¿Ven? Ahí tiene. El seno cavernoso. Seno longitudinal superior, seno recto, seno petrooccipital, ya les he explicado eso. Esos son los senos. Venas de la cabeza y del cuello, ramas de origen de la yugular interna. Ya saben, la yugular interna, ¿cómo se origina? De la confluencia de todos los senos craneales. ¿Dónde? A nivel del agujero rasgado posterior, en la fosa yugular. ¿No ve? La fosa yugular, ahí tiene su origen. ¿Dónde tiene su origen la vena yugular interna? En la fosa yugular, que se llama golfo de la yugular. ¿Por qué se llama golfo? Porque ahí desembocan todos los senos craneales. Así, donde desembocan, por ejemplo, el río Amazonas en el mar, se llama Golfo del Amazonas. ¿Ya? Bueno. Entonces es ahí donde comienza la vena, ¿eh? por el confluente de todos esos nervios. Aquí tenemos. Esta es la yugular interna, ¿eh? Comienza acá. ¿Por qué? Por el vaciado, el contenido de todos los senos que están dentro de este lado. Aquí está. La yugular interna. En el cuello van recibiendo ramos tiroideos superiores, ramos tiroideos medios. Va recibiendo la vena facial, la vena lingual, la vena faríngea, hacia un tronco. Esto es lo que les decía. Aquí está. Esta es la carótida interna, arteria. ¿Entienden? Arteria. Vena, yugular externa. Esta rama de aquí es la tiroidea superior. O sea, de la tiroides vacía su sangre venosa a esta parte de la yugular. Estas son las tiroideas medias que desembocan en la yugular externa. Aquí desembocan.
y esta donde desemboca en el confluente yúgulo-subclavia. Esta es la subclavia, esta es la subclavia. Viene del brazo acá. Este es el tronco brachiocefálico. Y este tronco brachiocefálico también. ¿Ven? Ahora, estas las tiroideas inferiores vienen de los troncos brachiocefálicos de un solo tronco, suben y desembocan en estas venas de la parte inferior de la tiroidea. Estas son las tiroideas inferiores. Estas son las medias, las superiores. Desembocan, mientras que la arteria da ramos, esta recibe ramos. Recibe la tiroidea superior, recibe la tiroidea media, recibe la tiroidea inferior, recibe y recibe. ¿Esta cuál será? La cava superior. ¿Dónde va a desembocar esta cava superior? En la aurícula derecha del corazón. Ahí va a desembocar. ¿Ve? Esta es la arteria, el callado del agua. Este es el nervio neumogástrico. Estamos repasando. Este es el cartílago tiroides. Este es el ligamento tiroideo, que está perforado por la arteria que penetra y la vena que sale. ¿Ve? De ahí. ¿Ve? Esta arteria es la arteria laríngea superior. Esta. Está entrando a la laringe, esta es la vena laríngea que sale. ¿Ve? Y se las conoce con eso. Ahí están. Todos los senos confluyen para conformar esto. Aquí tiene el seno cavernoso, seno superior, todos los senos están confluyendo y aquí nace la yugular interna. Y la yugular externa, doctor, ¿cuál es esa? Esa es la que pasa por fuera del esternocleidomastoideo, por fuera. ¿Sabían ustedes que la carótida tenía dos ramas terminales, ¿no ve? La temporal superficial y la maxilar interna, ¿sí? Esa es la carótida externa, ¿no ve? Que se dividía en dos ramas terminales. Ahora, la yugular externa se forma por dos venas, por la temporal superficial y la maxilar interna, retro. ¿Están entendiendo? Mientras la arteria da sus dos ramas terminales, maxilar interna y temporal superficial, la vena se forma por la reunión de la vena temporal superficial y maxilar interna, la vena yugular externa, que pasa por fuera del esternocleidomastoideo. Ramos de la vena yugular interna, que es esta. ¿Ve? Este es el tronco tirolingo-faringo-facial, porque va a recibir la arteria tiroidea, la lingual, la facial, que es esta. ¿Ve? Estas son ramas que viene la submentoniana, submaxilar, a la facial. Este es el tronco tirolingo-faringo-facial. ¿Ve? La faringia. Estas son ramas laríngeas. Esta es la que se viene así este tronco, que es el tronco tiroideo superior de la glándula tiroides, tiroidea media. ¿Ve? Estos son los ramos que va recibiendo la carótida externa. ¿Dónde va? Al ángulo de Pirogov, yúgulo subclavio, de la vena subclavia. ¿Ve? En cambio, esta que está cortada es la yugular externa. Miren, este es el esternocleidomastoideo. La yugular externa está por encima del músculo esternocleidomastoideo. ¿Han visto los atletas cuando hacen fuerza? Aquí una vena, ¿no? Gruesa que pasa. Esa es la yugular externa, por fuera del esternocleidomastoideo. Y esa vena recibe la temporal superficial y la maxilar interna. Mientras la vena va, la arteria va, la vena sale. Así es. ¿De dónde sale la vena maxilar interna? Aquí está.
la maxilar interna está saliendo por el ojal retrocondilo. En cambio, la arteria está entrando la maxilar interna por el ojal retrocondilo. La vena sale y va a la temporal superficial. Aquí está. Vena yugular interna. Ahí está otra vez la vena yugular interna, ya la han visto. ¿Sí? Rama tiroidea superior, rama tiroidea inferior que va a esa vena. ¿Sí? Ahora tenemos también pues la anterior, las anteriores. Esta es la yugular anterior. ¿Sí? La vena yugular externa, aquí está. Por la maxilar interna y la temporal superficial. Está cortada. Cortada, aquí está. Vena yugular externa cortada. ¿Ve? Está por fuera del esternocleidomastoideo. ¿Dónde va a ir? Al confluente yugulo subclavio también. Aquí va a desembocar. ¿Ve? Aquí está. Aquí va a desembocar. Por aquí va a venir. ¿Ve? Estos son los confluentes. Esta es la vena facial. ¿Dónde comienza? En la angular, aquí. Baja por este confluente entre el surco, el nasogeniano, se aparta por debajo de los cigomáticos, mayor y menor, inervados por el facial, por si acaso, ¿no? Viene por acá, por el borde anterior del macetero, hace una curva. Esta es la arteria facial. Aquí es donde se pone un clip a la arteria para evitar la irrigación de los labios, de toda esta parte. ¿Dónde viene? Al tronco tirolingo-faringo-facial, que es esto. Es la faringe. Esta es la vena maxilar interna. Este es el ojal retrocondilo. Por ahí sale para formar la yugular externa. Aquí está. La yugular interna, yugular externa. Esta es anastomótica. Esta anastomosis les he explicado, ¿ve? La anterior vez, cuando les he dicho que este nivel no se debe hacer la traqueostomía. Aquí, porque hay una, entre los dos yugulares anteriores, hay una anastomosis. De esta parte anterior recoge las venas. Venas y arterias, ¿eh? Miren, esta es la temporal superficial, rama terminal de la carótida externa, y la maxilar interna que se entra por acá. Esta es la vena temporal superficial que va a formar la yugular externa. Esta es la yugular interna, la carótida primitiva. Esta es la carótida externa y la interna. La arteria lingual es acompañada de la vena lingual, dorsal ranina, dorsal de la lengua suprayoidea. Desde la base, la lingual. ¿De dónde sale? Esta es la carótida. La carótida externa, la arteria lingual. Luego de dar la facial, da la arteria lingual. ¿Qué nervio es? El hipogroso. Va a dar inervación motora a todos los músculos de la lengua, menos al espino grosso. El hipogroso. Y estas son las venas que van a desembocar en la yugular interna. Ahí tiene, interna, externa, por fuera del esternocleidomastoideo, confluente yugulo subclavio. Anteriores, venas anteriores, venas submandibulares. Ahí tiene tiroidea superior, tiroidea media. Las tiroideas inferiores vienen directamente a los troncos colectores.
Este es el tronco brachiocefálico. ¿Ve? Este otro, esta es la vena cava superior. Del cuello para arriba, vena cava superior. Del cuello para abajo, vena cava inferior. Las dos cavas, aurícula derecha. Venas tiroideas inferiores, aquí está, ya las hemos visto. Estos son los ganglios linfáticos yuxtaviscerales, por si acaso. Yuxtaviscerales, retrofaringios, prelaringios, que están cerca de las vísceras. Aquí están, ¿ve? Estos ganglios, nódulos linfáticos paratraqueales, yuxtavisceral, por delante de la tráquea. Es glándula tiroides. Ahí tiene toda la disposición de la sangre. Esta es la yugular anterior, yugular externa, temporal superficial, maxilar interna, yugular interna, que entra al cráneo y va a recibir la lingual, las tiroideas. Este es el triángulo de Faraday, por si acaso, ¿no? Este que ustedes ven acá está determinado por este ángulo de la vena yugular interna, el tronco tirolingo facial, que es este que está recibiendo la lingual, está recibiendo la facial, la lingual, el tronco. Este es la yugular interna propiamente dicha, que viene ahí, ¿no? Y este borde que es el borde del hipogloso. Esta es la anastomosis que les dice entre las dos yugulares anteriores, que no debemos poner la traqueostomía a este nivel por esta anastomosis. Es la parte anterior del cuello, cutáneo del cuello. Estas son las anteriores, están envueltas en la ponerosis cervical media. Vena vertebral es esta. Miren al conducto de la apófisis vertebral. Pues la sexta sale y se va a unir al confluente yúgulo subclavio. Vena vertebral. Se baja por todas las venas. Vena subclavia. Esta parte ya de la vena subclavia, que es esta es la vena subclavia, esta otra es la vena subclavia. Estos son los troncos brachiocefálicos, estos dos. Brachio porque viene del brazo, cefálico porque viene de la cabeza. Los dos, y este tronco es brachiocefálico. Esta viene desde la axila, y a la axila va del brazo, del antebrazo de la mano, hasta aquí. ¿Ve? Y esta otra recibe estas otras venas, hasta conformar esta vena cava. Son los troncos brachiocefálicos. En cambio, en las arterias hay un solo tronco brachiocefálico, que es este, el derecho. Este es el tronco brachiocefálico venoso derecho, tronco brachiocefálico izquierdo. La carótida izquierda no tiene tronco brachiocefálico, solo la derecha, que es esta. Esta es la arteria subclavia y esta es la carótida primitiva, arteria. ¿Bien? Este es el nervio neurogástrico. Está bajando, el nervio de la vida o de la muerte, cubierto por el esternocleidomastoideo, todo esto. Esta es la región esternocleidomastoidea. Si cortamos este nervio, el paciente muere por paro cardiorrespiratorio. Este nervio viene de un núcleo que se llama cardio-neurogastroenterico. Este es el nervio frénico. Está viniendo por acá, que está cortado.
Va a venir por acá. Esto también en el paquete vasculonervioso. ¿Ya? Bien. Linfoadenitis, cuando los linfáticos, inclusive del sobaco, están duros. Glándula tiroides, venas, justo. ¿Alguna pregunta quiere hacerme?